Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Este seminario virtual es patrocinado por Satellite Healthcare y les agradecemos su apoyo. Mi nombre es Melanie Paris y soy directora general de Iniciativas de Salud y Educación de American Kidney Fund. Antes de pasar a la presentación del ponente de hoy, me gustaría dirigir su atención al panel de control que aparece en su pantalla. El sonido de los participantes está apagado y no los escucharemos. Si tienen preguntas, escríbanlas en la sección de preguntas de su panel de control. Veremos sus preguntas y haremos lo posible para contestarlas, ya sea en el recuadro de preguntas o directamente en los últimos minutos de la presentación. Estamos grabando el seminario y lo podrá ver en nuestro sitio web, kidneyfund.org/webinars, en las próximas 1 o 2 semanas. Nos complace la asistencia de los profesionales médicos. Gracias por acompañarnos y esperamos que recomienden este seminario a sus pacientes. Sin embargo, les recordamos cordialmente que este seminario no otorga créditos de educación continua. Si cree que su entidad acreditadora podría darle créditos por asistir a este seminario, con gusto le enviaremos un certificado de asistencia después de la sesión del día de hoy. Simplemente solicítelo en education@kidneyfund.org. Sin más que agregar, permítanme presentarles al ponente del día de hoy, el Dr. Randy Chen. El Dr. Chen ha estado practicando nefrología durante 12 años en su consultorio privado en el condado de San Mateo. Con sus colegas atiende a más de 350 pacientes de diálisis y tiene casi el mismo número de pacientes con enfermedad renal crónica que también atiende regularmente. Su interés especial es postergar la progresión de la enfermedad renal crónica y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal. Además de brindar tratamiento, es experto en el control de la hipertensión, los electrolitos y los trastornos relacionados con el equilibrio ácido básico. El Dr. Chen ha recibido 3 reconocimientos consecutivos como director médico de su unidad de diálisis por atención excepcional al paciente y liderazgo en Satellite Healthcare. Ningún otro director ha recibido durante su cargo 2 reconocimientos al mismo año ni 3 reconocimientos consecutivos. El Dr. Chen usa la educación y el cuidado personal para auxiliar a los pacientes en el autocontrol de sus problemas médicos. Dr. Chen, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación. Espero que esta plática les despierte el interés de hablar más con sus médicos sobre la enfermedad renal crónica y que los aliente a aprender cómo tratarla si es que la padecen. Presentaré brevemente algunos fundamentos antes de pasar a las preguntas que muchos de ustedes tienen y que espero poder contestar en esta plática. En caso de que no lo sepan, los riñones filtran la sangre. Como pueden ver en el diagrama, tienen unas estructuras llamadas nefronas. Básicamente, toda la sangre se filtra, pero las células sanguíneas no pasan por los riñones porque son demasiado grandes. Es como cuando usan un colador de espagueti. Las albóndigas no pasan por el colador, solo el agua. Así que solo el agua, los electrolitos y los productos de desecho pasan por los riñones y eventualmente muchos de estos se reabsorben. Lo que no se reabsorbe se convierte o procesa en orina. Además de limpiar su sangre, sus riñones también ayudan a formar sangre. Los riñones liberan una hormona que ayuda a las personas a producir sangre y evitar la anemia. Además, los riñones pueden afectar la presión arterial porque ayudan a regular el agua, el sodio y otros elementos. En particular, hay algunas hormonas que resultan afectadas y son liberadas a través de los riñones. Los riñones también regulan el equilibrio de los minerales y conservan la salud de los huesos. O sea que tienen muchas funciones además de limpiar, aunque esta es su función principal. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Enfermedad renal crónica básicamente significa que sus riñones no funcionan a su capacidad total. Esta función la evaluamos con pruebas de sangre, como la de creatinina o la tasa de filtración glomerular o TFG. Es posible que sus médicos hayan usado estos términos o que usted ya los conocía, y estas pruebas son las que indican que también están filtrando sus riñones. Si constantemente presenta una cantidad de creatinina mayor que la que se puede esperar en una persona de su edad, sus riñones no están limpiando la sangre al 100% de su capacidad. Esto no significa que usted sufre envenenamiento ni nada por el estilo.
solo significa que el proceso de filtración no es completamente normal porque algunas de las células de sus riñones están dañadas. La tasa de filtración glomerular es, para simplificar, como un porcentaje de la función de los riñones. Cuando usted nace, tiene algo así como más del 100%, digamos que tiene 100%. Al pasar los años, gradualmente pierde algo del funcionamiento de los riñones. Y si su tasa de filtración glomerular baja como a 30 y ambos riñones funcionan, significa que la función de sus riñones es de aproximadamente 30%. La enfermedad renal crónica tiene 5 etapas, de las cuales hablaremos más tarde. La mayoría de mis pacientes se encuentra en la etapa 3 y frecuentemente su enfermedad no progresa si les damos tratamiento médico y ellos cuidan mejor de su salud. Cuando en las etapas finales de la enfermedad renal crónica los riñones no pueden eliminar los productos de desecho, pueden empeorar los problemas de salud. Puede presentarse anemia. Pueden presentarse otros problemas como edema o inflamación debido a la incapacidad de los riñones de eliminar sales, agua, etc. Así que la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. Esta tabla es básicamente para mencionar un par de factores y señalaré los más importantes. Si tiene enfermedad renal grave, la mayoría de las veces su tasa de filtración glomerular es menor de 30. Estas marcas rojas significan que usted corre un mayor riesgo de que empeore su función renal y que podría correr el riesgo de requerir diálisis. Esto y una concentración alta de proteínas en la orina son muy significativos. Es cuando sus médicos se preocupan más, cuando comienza a tener una baja tasa de filtración glomerular y alta concentración de proteína en orina. Estos no son los únicos factores, pero son marcadores muy importantes de resultados indeseables en términos de su función renal. Según este programa de vigilancia en Estados Unidos, un 14.8% de los estadounidenses tiene una enfermedad renal crónica y esto se basa en los datos de la población. En Estados Unidos, 30 millones de personas tienen enfermedad renal crónica y medio millón de ellas reciben diálisis. O sea que en Estados Unidos, 30 millones de personas tienen enfermedad renal crónica, pero solo medio millón reciben diálisis. No son muchos, pero obviamente este es un problema muy grande. Y si usted está en riesgo porque tiene una enfermedad renal crónica progresiva, obviamente queremos evitarle la diálisis y postergar la progresión de su enfermedad, porque muchas personas padecen enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal crónica? Cualquier proceso que pueda causar daño o cicatrización en los riñones. Si sufre un ataque cardíaco, su corazón sufre daños. Si tiene cirrosis, su hígado sufre daños. Todo aquello que pueda dañar sus riñones y lesionar sus células de manera irreversible o causarles cicatrización, ocasionará una enfermedad renal crónica. Y al perder cada vez más células o las nefronas que les enseñé en la ilustración de los riñones, puede presentar una enfermedad renal crónica. En nuestra población, los principales problemas que causan una enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión. La diabetes es la causa principal de enfermedad renal crónica en el mundo. Si usted tiene diabetes, hay una alta probabilidad de que presente enfermedad renal crónica en algún momento de su vida. Y en nuestra población, aproximadamente 1 de cada 2 personas tiene diabetes o prediabetes y podrían presentar enfermedad renal crónica. La hipertensión, particularmente si no está bien controlada, también puede causar daños a las arterias pequeñas. Las arterias que filtran su sangre pueden resultar dañadas, y las arterias que llevan sangre a los riñones, las muy pequeñas, son las que en realidad se dañan con la hipertensión. Yo recomiendo a mis pacientes que tienen enfermedad renal que eviten tomar ibuprofeno o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos están disponibles sin receta, o sea que los puede comprar en cualquier parte, pero pueden ser muy peligrosos para los pacientes con enfermedad renal crónica o que son propensos a ella. Les recomiendo que si tienen enfermedad renal crónica, hablen con su médico y en general aconsejo a las personas que eviten esta clase de medicamentos. Hay otras enfermedades específicas que pueden causar daños e inflamación directamente a los riñones, como el lupus y otras.
Si tiene estas afecciones, la mayoría de las veces el médico puede determinar si están causando daños a sus riñones y, si es necesario, lo pueden referir a un nefrólogo para que le dé tratamiento. ¿Cómo puede saber si tiene enfermedad renal crónica? Esta enfermedad no ocasiona muchos síntomas. Las personas dicen: no siento nada, ¿cómo sabe que tengo enfermedad renal crónica? Pues bien, no sentirá nada, al igual que algunas veces no siente que tiene hipertensión, aunque sea moderadamente elevada. Y aunque la tengan y la hayan tenido por mucho tiempo, muchas personas ni lo saben, como lo muestran algunos estudios. No es que su médico trate de ocultarle algo, pero podría tener muchos problemas y tal vez su enfermedad renal crónica haya estado muy estable o sea muy leve y no haya razón para alarmarse. Pero su tasa de filtración glomerular, que se calcula con la prueba de creatinina en sangre y la prueba de orina, de las que ya hablamos, podría indicar daño o inflamación de los riñones y revelar la presencia de enfermedad renal crónica. La creatinina se usa para calcular su tasa de filtración glomerular. La enfermedad renal crónica con frecuencia se relaciona con la diabetes y la hipertensión. Si ya ha tenido complicaciones de estas afecciones, es muy probable que tenga enfermedad renal crónica, aunque no tenga síntomas y sus pruebas de sangre parezcan algo normales. ¿Debe preocuparse por esto? Creo que en general la mayoría de las personas permanecen estables, pero son los signos y los síntomas los que me preocupan. Con frecuencia muestro a mis pacientes una gráfica con su tasa de filtración glomerular y les digo: hace 5 años su TFG era de 60 y ahora es de 30. En 5 años su función renal ha disminuido de 60 a 30%. Esto no es un buen signo. Necesitamos hacer algo para postergar esta pérdida si es posible. Si su creatinina comienza a aumentar o continúa aumentando y su TFG continúa disminuyendo, obviamente no es un buen signo y probablemente deba preocuparse más. Con frecuencia, la falta de control de la diabetes, la hipertensión y otros problemas médicos son una indicación de mala salud y un predictor del empeoramiento de la función renal. Otro signo es una cantidad alta de proteínas en orina, por lo que mido esto con bastante frecuencia. Algunas veces su médico de atención primaria podría medir esto periódicamente. Yo lo hago con frecuencia para ver si la función está estable, está empeorando o de hecho podría estar mejorando con algunos de los medicamentos que usamos y de los cuales hablaré más tarde. Si su función renal parece empeorar, con frecuencia su médico de atención primaria podría preocuparse y referirlo a un nefrólogo como yo. ¿Qué tan rápido progresa la enfermedad? No existe una buena respuesta, pero frecuentemente se relaciona con el control de su diabetes y su hipertensión, si las padece, o el control de sus otras afecciones médicas. También depende de la etapa en que se encuentre. Si se encuentra en etapa 4, su progresión es más rápida que si estuviera en las etapas 2 o 1. Además, si tiene diabetes y esta es la causa, progresa más rápidamente que si la hipertensión fuera la causa principal. Probablemente es recomendable que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en etapa 3 o más alta se hagan pruebas de sangre más de una vez al año para determinar la tendencia. Mientras menos controle sus problemas médicos, es más probable que su enfermedad progrese. Sin embargo, cuando las personas quieren un número específico, y a menudo lo piden cuando me visitan, si están en etapa 4, les digo que si padecen nefropatía diabética, van a perder el 1% de función renal al mes. Digamos que su TFG es 20, en 10 meses será 10. Y si en ese punto tiene nefropatía diabética bastante grave, podría requerir diálisis. Yo les digo a los pacientes que la TFG es similar a la velocidad de un tren, la velocidad a la que un tren se acerca a un precipicio o la distancia a la que se encuentra del precipicio. Veámoslo como la distancia a la que se encuentra del precipicio. La cantidad de proteínas indica la velocidad del tren. No lo dije muy bien, pero básicamente, si el tren se encuentra más cerca del precipicio, su TFG es menor, y la presencia de mucha proteína significa que el tren viaja muy rápido. ¿Se puede revertir la enfermedad renal crónica? La lesión de los riñones, su cicatrización debido a los daños causados por la diabetes y la hipertensión, con frecuencia no son reversibles. Una vez que las células cicatrizan, ya no pueden regenerarse.
Es como si sufriera un ataque cardíaco grave. El tejido cardíaco ya no se regenera, se ha ido. Hay algunas condiciones en las que se puede recuperar de algunas lesiones renales, pero si tiene enfermedad renal crónica progresiva, la mayoría de las veces el daño es permanente. Por ejemplo, si pierde un dedo, ya no le volverá a crecer porque perdió el tejido. Sin embargo, usted puede postergar y prevenir lesiones adicionales a sus riñones y hasta detener la progresión de la enfermedad renal crónica. No quiero decirles a las personas que no hay esperanza de que posterguen esto o de que permanezcan muy estables por muchos años. Pedí a un dietista que me ayudara porque me hacen muchas preguntas sobre la dieta. En casi todas las citas hablo sobre la dieta. Usted sabe que su médico no es dietista ni experto en cuestiones de dieta y podría no saber la respuesta o darle algunas recomendaciones generales. De hecho, se requiere dar mucha educación, pero a menudo no tenemos el tiempo ni los recursos para hacerlo. Y no hay muchos dietistas renales, de manera que lamentablemente se carece de educación en mucha de la atención. Creo que la mayoría de las veces podemos usar el sentido común. Y como lo verá en las siguientes diapositivas, la mayoría de las recomendaciones dietéticas son generales o de sentido común. Pero mi dietista renal, Lauren Levy, me pidió que les hable sobre estos puntos importantes. Hablaré sobre algunos de ellos y añadiré mi opinión. Por supuesto, debe limitar su consumo de sodio o sal. No añada más sal. Trate de comprar alimentos menos salados y trate de evitar alimentos procesados y envasados porque tienen mucha sal y aditivos, cosas que con frecuencia son poco saludables. Limite la proteína si se lo aconsejó su médico, pero esto no es solo una generalización. Veremos los detalles después. Proteja su corazón con alimentos saludables, no coma alimentos envasados y procesados. Trate de limitarse a alimentos naturales e integrales. Esto no significa que debe evitar todo lo que tiene grasa. De hecho, tal vez haya notado un cambio en las ideas sobre la grasa y los huevos y si los debe consumir, y cada vez se tiene más certeza científica que no son tan dañinos como se pensaba. Si tiene diabetes, propensión a la diabetes o prediabetes, mantenga su azúcar sanguíneo en un buen rango. Una buena dieta no solo es importante para los riñones, también es buena para otros problemas médicos generales como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Esto es muy importante. La FDA exige que todos los alimentos envasados y la mayoría de los alimentos deben tener etiquetas con datos nutricionales. Son muy fáciles de ver e indican la cantidad de sodio, de carbohidratos y proteínas que tiene un alimento. Présteles atención. Además, existen muchas aplicaciones. Casi todos tienen un teléfono inteligente, un iPhone o un teléfono Android, y en ellos hay aplicaciones donde puede encontrar la cantidad de calorías y de sodio que tiene, por ejemplo, una taza de brócoli. Las bibliotecas son bastante completas y yo mismo las uso para ver cuántas calorías consumo y si estoy controlando mi sodio. Esto lo ayudará a lograr sus metas y en las siguientes diapositivas veremos algunas de estas metas. Reduzca su consumo de sodio. La mayoría de los alimentos frescos no tienen mucho sodio. En el procesamiento de la comida se le agrega sodio para mejorar su sabor. Así que los alimentos envasados a menudo tienen más sal porque todos quieren vender su producto y la sal mejora su sabor. Consuma menos de 2.300 miligramos, o sea, 2.3 gramos de sodio al día. Y es muy fácil de calcular si lee las etiquetas nutricionales o tiene bibliotecas de alimentos como MyFitnessPal, que es la que yo uso. No añada mucha sal a los alimentos, la mayoría de ellos tiene un sabor natural. ¿Para qué ocultar este sabor con sal? Puede intensificar el sabor con productos sobre los que tal vez haya oído hablar, como Mrs. Dash y otros. Trate de evitar los que contengan MSG y busque los que tengan sabores naturales. Lea las etiquetas de los alimentos. Un alimento que tiene más del 20% del valor diario de sodio tiene mucha sal, al igual que el que tiene 400 miligramos. Un bocadillo que tiene más del 5% del valor diario tiene mucho sodio. Solo consuma productos con poco sodio y no exceda un total de 2.300 miligramos al día. Y limite los alimentos enlatados. Los alimentos enlatados siempre tienen sal. Hasta los vegetales enlatados tienen más sal de la que deberían tener. Si come maíz enlatado o productos similares, enjuáguelo si puede, o compre maíz sin sal añadida.
Reduzca su consumo de proteínas. Esto no es una generalización. Si tiene enfermedad renal crónica en etapa 4 y el médico cree que podría progresar porque tiene altas concentraciones de proteína en orina, si su enfermedad progresa, se supone que debe comer menos de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de su peso al día. La mayoría de nosotros no somos genios de matemáticas y no queremos hacer cálculos, por lo que diría que alrededor de 60 gramos para una persona de 70 kilogramos de peso. Esto es aproximadamente media libra, o el tamaño de 3 mazos de cartas. Si come una porción del tamaño de un mazo de cartas, como una porción regular de pescado, no un pescado gigante ni todo el costado de un salmón, esta porción tiene el tamaño correcto. Y puede comer 3 de esas porciones al día, esto es 3 mazos de cartas. Y como 7 gramos es una onza, entonces alrededor de 8 onzas. Básicamente creo que 3 mazos de cartas tienen el tamaño de un puño, pero el tamaño del puño de cada persona es diferente. Hay muchos tamaños aproximados de lo que debe comer, pero 60 gramos es suficiente. Coma principalmente vegetales. Necesitará algo de proteínas, pero haga que las plantas y los vegetales sean su principal fuente de alimentos. Principalmente si son vegetales sin almidón, son saludables, integrales y no envasados. Las buenas fuentes de proteínas incluyen los huevos. No se preocupe del colesterol y de la grasa de los huevos, por lo general son bastante saludables. Pollo, pescado, frijoles y nueces. Reduzca su consumo de grasas no saludables. Las grasas no son su enemigo. Las grasas malas son las grasas trans, que definitivamente están asociadas a enfermedades cardíacas. Las grasas saturadas no son las mejores, pero pueden serlo. Las grasas insaturadas en realidad son buenas para usted. Los pescados como el salmón y las sardinas, los huevos, nueces, aceitunas, aceite de oliva, aguacates, aceite de coco, tienen grasas insaturadas que no son perjudiciales para la salud. Son las grasas saturadas y las grasas trans las que no son totalmente saludables. Pero aunque coma alimentos grasosos, no es seguro que se enferme del corazón y lo estamos demostrando. Sin embargo, si es posible, limítese a cortes magros de carne. Por supuesto, no comería todos los días bistecs realmente grasosos. Puede comerlos, pero con limitación. Si es posible, limítese a los cortes magros. Cocine las carnes con aceite de oliva, spray de aceite de oliva, hornéelas o saltéelas. Todo aquello que limite la cantidad de grasas y grasas saturadas que añade. No use aceites vegetales y cosas así porque tienen grasas trans. Y para la mayoría de las carnes puede usar sartenes recubiertas de teflón y una cantidad muy pequeña de aceite o spray para cocinar. Pero puede comer un poco más de aceite de oliva y nueces, particularmente si está tratando de limitar su consumo de carbohidratos. Esto es muy importante. Ahora la ciencia muestra que no tenemos que comer 7 porciones de granos y cereales y pastas y otras cosas cada día. De hecho, estamos alejándonos de algunos de esos consejos. Las recomendaciones nutricionales de hace aproximadamente 20 años, cuando teníamos la pirámide de alimentos, están cambiando. Si quiere controlar su azúcar en sangre, use medicinas si es necesario, pero yo soy un gran partidario de la dieta y las actividades adicionales para reducir el azúcar sanguíneo. No creo que la respuesta sea dar medicamentos a todos los que tengan diabetes o prediabetes. Es muy importante que limitemos el consumo de carbohidratos procesados como postres, dulces, vegetales endulzados, todo lo que le haga sentir antojo por cosas dulces. Trate de evitar todo aquello que contenga edulcorantes añadidos, particularmente el jarabe de maíz con mucha fructosa. Consuma sus alimentos de manera regular, no coma mucho a la vez, pero tampoco coma 7 veces al día. Existe cierta controversia a este respecto, y esta plática no me permite abordarlo, pero en realidad soy partidario de no comer varios bocadillos al día, lo que se recomendaba antes. Creo en el control de las porciones, no se exceda. La ingesta calórica de muchos carbohidratos obviamente ha contribuido a la obesidad y a la diabetes, y la razón por la que hablo de carbohidratos es porque la diabetes es la causa principal de la enfermedad renal crónica, y si come muchos carbohidratos y azúcares procesados o carbohidratos refinados como jarabe de maíz con mucha fructosa, va a correr un mayor riesgo de presentar diabetes. Las personas buscan en línea y dicen, oh, aquí dice que no puedo comer potasio o fósforo.
Sin embargo, este es raramente el caso. Esto es necesario solo cuando se tiene enfermedad renal crónica avanzada, por lo que les advierto que no siempre crean lo que leen en Internet. No busque en Google y diga, ¡ay Dios! He estado comiendo plátanos, ya no puedo comer plátanos. La mayoría de las veces este no es el caso. Las personas me dicen que han estado limitando su consumo de plátanos y de frijoles. Y les pregunto, ¿por qué? Tiene enfermedad renal crónica en etapa 3 y su potasio está bien. Pero si existen razones por las cuales deba hacerlo, su médico se lo dirá y evaluará muchas veces su potasio y su fósforo en el laboratorio. Si tiene enfermedad renal crónica avanzada, tal vez necesite limitar los alimentos que contienen fósforo, como nueces y lácteos, pero no lo haga hasta que le digan que requiere hacerlo, y a veces los alimentos con potasio. Y el problema es que algunas veces los medicamentos causan un aumento de potasio, y hablaré sobre ello posteriormente. Estos son medicamentos muy importantes, pero con frecuencia alteran la regulación del potasio porque causan que los riñones no eliminen bien el potasio, por lo que un médico pudiera indicarle que limite su consumo de potasio eliminando plátanos, ciruelas pasas, jugo de naranja, melones y alimentos con mucho potasio. Bien, cambiemos al tema del tratamiento médico. Esto es a lo que me referí en la última diapositiva. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona bloquean hormonas perjudiciales que con el tiempo podrían empeorar las lesiones y los daños renales. Estas son tonterías científicas. En resumidas cuentas, hay medicamentos llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de la angiotensina que son muy útiles en pacientes con enfermedad renal crónica. Casi todos mis pacientes con enfermedad renal crónica reciben estos medicamentos, a menos que tengan un problema con el potasio o que su función renal esté empeorando. Es posible que lean en Internet o que le digan que estos medicamentos pueden empeorar su función renal, pero no es cierto en la mayoría de los casos. Sin embargo, a veces es necesario interrumpir estos medicamentos debido a los efectos secundarios de las concentraciones altas de potasio y el empeoramiento de la función renal. Pero lo que estos medicamentos hacen es reducir la presión arterial en el interior de los riñones. Si el daño que la diabetes y la hipertensión causan a los riñones se debe principalmente a la hipertensión dentro de los riñones y a una alta concentración de azúcar en sangre, es lógico que queramos un medicamento que trate directamente la hipertensión dentro de los riñones. Es muy interesante, pero probablemente muy complicado hablar sobre ello ahora. Solo digamos que estos medicamentos reducen la presión arterial dentro de sus riñones al reducir el flujo sanguíneo hacia los pequeños vasos sanguíneos que filtran la sangre. Además, la reducción de la presión arterial con otros medicamentos también ayuda a proteger sus riñones. Pero nuestro tratamiento principal son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina son medicamentos que tal vez haya escuchado. La presión arterial deseada ha tenido algunas fluctuaciones. Para las personas de edad mayor era 140/90. Ahora vemos que 130/80 es mejor para la mayoría de las personas porque reduce las probabilidades de presentar enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de fallecimiento entre los pacientes con enfermedad renal crónica. No es la enfermedad renal por sí misma, de hecho son los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. La mayoría de los pacientes deben recibir un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un bloqueador de los receptores de angiotensina o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Algunas veces se usan diuréticos. Ahora, me puede decir que ha escuchado que los diuréticos dañan los riñones. No. Usualmente no causan una lesión permanente, a menos que los use y siempre esté deshidratado y comience a tener problemas con una presión arterial realmente baja por su causa. Pero con frecuencia son muy necesarios porque usted podría presentar edema, que es un término científico que significa inflamación. El edema se debe a la incapacidad de los riñones de eliminar debidamente sodio y agua, que como lo mencionamos es una de sus principales responsabilidades.
Algunas veces tomará o se le recetará un diurético y su médico puede tomar esa decisión. Muchos pacientes con enfermedad renal crónica necesitan tomar más de una medicina para lograr la presión arterial deseada. Algunas veces dirán, usted sigue añadiendo medicinas y ya estoy tomando una medicina para la presión arterial. De hecho, si no tiene la presión arterial deseada, es necesario reducirla con diferentes medicinas que funcionan de manera diferente. Algunas veces, cuando funcionan en conjunto, funcionan mejor que si recibe solo una de ellas. La diabetes y el control de la glucosa obviamente son muy importantes. Como dije, la diabetes no controlada es el mayor riesgo de la enfermedad renal crónica progresiva, por lo que es crucial que controle su azúcar hasta lograr el valor deseado. Hable con su médico sobre sus metas. No hablaré sobre esto porque es muy complicado, pero vemos su hemoglobina A1C y cómo le va con su dieta. Y si necesitamos añadir medicamentos, particularmente aquellos que puedan mejorar el control de su azúcar, pero que no le causen un aumento de peso y posteriormente otros problemas. Creo que la insulina es el último recurso y no soy muy partidario de ella, porque una vez que recibe insulina es muy difícil controlar su peso y para muchas personas es muy difícil administrarse ellas mismas la insulina. Esperamos intervenir antes de que su diabetes llegue a ese punto, antes de que necesite insulina. Reduzca su riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Como dije, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte entre los pacientes con enfermedad renal crónica. Unas afectan a las otras. Si usted tiene enfermedad renal crónica, corre un mayor riesgo de una enfermedad coronaria. Si padece enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular, corre un mayor riesgo de una enfermedad renal crónica. La mayoría de los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas son los mismos que los de la enfermedad renal crónica. La diabetes, la hipertensión, el hábito de fumar, la obesidad, la hipercolesterolemia son factores de riesgo cardiovascular y pueden ocasionar un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Además, la actividad física puede aumentar su salud cardiovascular, lo que es bueno porque debe mantener saludable su circulación. Medicinas potencialmente perjudiciales. Las personas preguntan si hay algo que deben evitar definitivamente para prevenir lesiones a los riñones. Tenga cuidado con los medicamentos de venta sin receta y los productos herbarios. No se sabe qué contienen y no están regulados por la FDA. Las personas dicen, tengo todos estos achaques y dolores, doctor, así que tomo Motrin, Ni siquiera lo mencionan hasta que les pregunto específicamente. Sí, tomo Naproxen, tomo Tylenol y tomo Advil PM porque me ayuda a dormir. Y les digo que deben dejar de hacerlo porque van a aumentar el riesgo de causar daño a sus riñones. Si tiene enfermedad renal crónica, generalmente digo que tiene que evitar esas cosas. He visto a personas que toman muchas de estas medicinas y terminan recibiendo diálisis por su causa. Vigile sus suplementos dietéticos. Sé que están impulsando muchos productos herbarios como cúrcuma, extracto de té verde y todas esas cosas. Si tiene una pregunta, traiga el frasco y pregúnteme si es seguro tomarlo. No solo diga que toma algo, pero que no sabe qué es. ¿Es seguro? Porque su médico no podrá decírselo. Recuerde, dicen que estos productos contienen cosas, pero nadie vigila si dicen la verdad sobre el contenido de estas cosas, ¿de acuerdo? Así que tenga cuidado. Los inhibidores de la bomba de protones, todos toman uno de ellos porque todos tienen reflujo gástrico, ¿cierto? Solo tenga cuidado con estos medicamentos. A algunas personas se los recetan porque tienen un episodio de reflujo, pero luego nunca las dejan de tomar. Hay muchas personas que los necesitan, porque cuando los dejan de tomar tienen un reflujo realmente malo. Y algunas veces este reflujo realmente malo y la producción de ácido pueden aumentar el riesgo de cáncer en el esófago. Obviamente no queremos que esto suceda, pero algunas veces las personas toman estos medicamentos y nunca dejan de hacerlo y dicen que comenzaron a tomarlos porque nadie les dijo que lo suspendieran. Así que algunas veces pregunto, ¿realmente lo necesita? ¿Quiere tratar de dejarlo? ¿Cómo está su reflujo ácido? ¿Está tratando de evitar las cosas que le causan reflujo ácido?
dejó de tomar café, mentas y gomas de mascar y cosas similares que le pueden causar reflujo, y trato de que las personas eviten todo esto. De cualquier manera, estos productos reciben mucha publicidad. Tal vez haya visto en los programas nocturnos de TV o en otra parte anuncios legales sobre omeprazol y otros. Hable con su médico acerca de este tipo de medicamentos y siempre hable con su médico sobre los medicamentos que toma y los productos herbarios o los de venta sin receta que tal vez tome. Es posible que sea necesario ajustar algunos medicamentos. Asegúrese de decir a sus médicos las dosis que toma. No diga, tomo metoprolol o tomo este antibiótico, pero no sé la dosis. Algunas veces necesitamos ajustar la cantidad o la dosis de las medicinas porque los riñones no pueden eliminar muy bien estas medicinas. Algunas veces es necesario evitar totalmente algunos medicamentos porque pueden causar problemas que ponen en peligro la vida. La metformina es un medicamento muy popular, pero si usted tiene enfermedad renal crónica en etapa 4 y toma metformina, tal vez diga, me gusta esa medicina y encontré una poca en casa, comencé a tomarla otra vez. No haga eso, porque la metformina puede ser fatal. He visto varios casos y si resulta tóxica cuando la toman las personas con enfermedad renal muy grave, la mortalidad o las probabilidades de que fallezcan por esta causa es de casi 100%. Esta es una complicación muy poco frecuente, pero si la presenta, casi siempre es mortal. Así que diga a sus médicos si la toma, no tome medicinas a menos que se las receten y asegúrese de tomar las dosis correctas. Y como dije antes, asegúrese de tomar la dosis correcta de antibióticos. A menudo recibo llamadas de médicos que quieren confirmar si la dosis de un medicamento es apropiada o no, y hay muchos recursos que los médicos pueden usar para determinar si necesitan ajustar las dosis de los medicamentos. El agua y los diuréticos. Ya hablé sobre eso. La gente pregunta, ¿es necesario beber mucha agua para enjuagar mis riñones? No necesariamente. En particular, las personas con insuficiencia congestiva cardíaca presentan inflamación y se les da y se les suspende diuréticos con un propósito. Así que sí puede beber cuando tenga sed, pero no trate de beber más porque por eso toma furosemida o Lasix, porque no puede eliminar el agua. ¿Para qué quiere tomar más agua si estamos tratando de eliminar agua de su cuerpo? Estas medicinas no solo bloquean la retención de sodio, también bloquean el agua. ¿Causarán daño a mis riñones los diuréticos como furosemida, bumetanida, torsemide, todos esos diuréticos, hidroclorotiazida, clortalidona? No, a menos que se deshidrate en exceso y permanezca así por largo tiempo. Usualmente porque su presión arterial disminuye y sus riñones se comienzan a esforzar porque la presión arterial es baja, no porque la medicina por sí misma les cause un daño directo. Y cuando se tiene insuficiencia cardíaca congestiva o se es propenso a retener agua y sales, con frecuencia se necesitan diuréticos. A menudo también pueden ayudar a controlar la presión arterial porque si elimina agua y sal de su cuerpo, habrá la probabilidad de controlar su presión arterial. Si tiene enfermedad renal crónica, debe colaborar estrechamente con sus médicos para mantener el equilibrio correcto de sal y agua, y si usted tiene un problema con esto, su médico lo sabrá. Problemas que la enfermedad renal crónica puede causar. Hay muchos de ellos: hipertensión, trastornos de electrolitos y ácido básicos, retención de fluido y sodio, anemia, trastornos óseos y en las etapas muy finales, uremia. En este punto, alguien podría necesitar diálisis. La persona se siente muy mal, no tiene apetito y presenta confusión, pero esto es cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 10, etapas muy finales. Si la enfermedad renal crónica está más avanzada, un nefrólogo prestará atención a estos problemas. La etapa 5 de la enfermedad renal crónica o la etapa en la que necesita alguna terapia para reemplazar la función de sus riñones como diálisis y trasplante. ¿Cómo sabe cuándo debe recibir diálisis o un trasplante? Si tiene enfermedad renal crónica en etapa 4 o en etapa 5, debería estar viendo a un nefrólogo a menos que esté muy estable. Como nefrólogo, veo los resultados de muchas pruebas de laboratorio y los síntomas, y hablo con usted y veo que se siente muy mal.
Esto es una indicación de que las toxinas se están acumulando en su cuerpo. Presenta problemas por el exceso de fluido que no se pueden resolver con diuréticos y las medicinas ya no surten efecto. Probablemente es el momento de considerar la diálisis. El trasplante también es una opción, aún antes que la diálisis. Se le llama trasplante preventivo. Cuando su tasa de filtración glomerular es menor de 20, su nefrólogo podría referirlo para un trasplante. Ahora, debido al tiempo de espera para un trasplante, si está esperando un trasplante de un donante difunto, o sea, un órgano de una persona que ha fallecido, la espera puede ser larga, a veces de 5 a 7 años. La mejor opción es contar con un donante vivo. Y si su tasa de filtración glomerular es menor de 20 y corre el riesgo de enfermedad renal crónica progresiva, se le podría referir para la evaluación de un trasplante antes de la diálisis. Un nefrólogo tomará esta decisión y hablará con usted sobre lo que significa la diálisis, las opciones que tiene y lo que es un trasplante, y lo que debe esperar. ¿Y si uno de sus seres queridos tiene enfermedad renal crónica? Muchos de ustedes se encuentran en este seminario o lo están escuchando porque, por ejemplo, mi esposo tiene enfermedad renal crónica y quiero entender y ayudarlo a evitar que empeore su enfermedad. Creo que lo más importante que hay que entender es que la enfermedad renal crónica por sí misma a menudo es el resultado de otros problemas médicos, como hipertensión y diabetes. Tiene que entender realmente que el nefrólogo y sus otros médicos están tratando de controlar sus otros problemas médicos. Necesita llevar un estilo de vida saludable. En realidad, usted mismo debería llevar un estilo de vida saludable para que su compañero o ser querido siga su ejemplo y también lo intente. No hay nada peor que, digamos, jubilarse y tener una salud tan mala que no pueda disfrutar la vida porque sus problemas médicos son extensos. Por lo que le recomiendo que siga las recomendaciones del médico si le parecen razonables. Quiero decir, no siempre tenemos la razón como médicos, pero tratamos de basar nuestro tratamiento en la ciencia. Algunos de ustedes podrían decir: no quiero tomar esta medicina porque no quiero más medicinas. Voy a tratar de mejorar mi salud general. Creo que la mayoría de los médicos lo apoyarían, pero cuando llegue el momento de tomar un medicamento, creo que con frecuencia hay una buena razón para ello. Vaya con su ser querido a sus citas, participe, aprenda sobre la enfermedad renal crónica para que pueda apoyarlo. Si no va a la cita, nunca sabrá, porque usted sabe lo que pasa. Usted pregunta: ¿qué dijo el médico? Y le contestan: dijo algo sobre mi presión arterial y me dio una medicina. Pero si usted está presente y entiende la razón por la que el médico hace lo que hace, le hace preguntas y se informa usted mismo, creo que realmente va a poder ayudar a alguien con enfermedad renal crónica, en particular a los pacientes que van a necesitar diálisis o que ya la reciben. Y déles apoyo emocional. No trate de criticarlos y diga: si te hubieras cuidado mejor, no estarías en esta situación. Pero si se van a enfrentar a la diálisis, lo último que quieren escuchar es que es su culpa. Creo que realmente necesitamos apoyar a nuestros pacientes, porque recibir diálisis es algo que realmente cambia la vida. Por eso trato lo mejor que puedo de evitar que las personas necesiten diálisis. La vida con enfermedad renal crónica, escuchen, puede postergarse, se puede tratar. Con frecuencia no se puede revertir, pero se puede postergar. La mayoría de mis pacientes tienen enfermedad renal crónica en etapa 3 y los veo periódicamente y se encuentran muy estables. Su presión arterial es buena y su diabetes está controlada. No toman medicinas que no deben y toman aquellas que necesitan, pero han mejorado su salud en general y están contentos. Y esto es lo que queremos ver, que a pesar de tener una afección crónica, las personas disfrutan una vida sana y feliz. Siempre hay esperanza para los pacientes con enfermedad renal crónica. Si usted tiene enfermedad renal crónica, no tema lo peor, no se imagine lo peor. Aunque necesite diálisis, siempre hay la esperanza de obtener un trasplante. Usted puede vivir con diálisis si tiene una edad avanzada y muchos problemas médicos, y la diálisis es su única opción. Siempre existe la esperanza de que su vida pueda mejorar. Dr. Chen, muchas gracias por presentarnos un seminario tan interesante. En estos momentos le voy a hacer algunas preguntas que recibimos durante el seminario. La primera: ¿hasta qué punto las medicinas como ibuprofeno y aspirina causan daño a los riñones?
¿Se tienen que tomar en grandes cantidades para causar daños? Muy buena pregunta. Algunas veces lo consideramos una cuestión idiosincrásica, lo que significa que solo unas pocas dosis pueden causar el problema, pero la mayoría de las veces lo veo en pacientes que las toman con bastante frecuencia, como diariamente o varias veces a la semana. La mayoría de las veces el problema es cuando los pacientes toman 400 o 600 miligramos una o dos veces al día, casi todos los días para sus diferentes dolores. Obviamente hay otras situaciones, como cuando los atletas jóvenes toman puñados de estas medicinas para reducir la inflamación. Algunas veces las personas sufren artritis inflamatoria, pero con frecuencia les pregunto, si tiene que tomar esta medicina a largo plazo en dosis de moderadas a altas, ¿existe alguna alternativa? Y a mis pacientes con enfermedad renal crónica avanzada les digo que no tomen absolutamente nada. No se arriesguen, porque si ocurre un daño, no podemos revertirlo, pero muchas veces el mayor daño o lesión ocurre en pacientes que toman dosis de moderadas a altas diariamente o con frecuencia. Gracias. Otra pregunta. He oído hablar de muchas hierbas y tés herbarios que dicen limpiar órganos como los riñones. ¿Son legítimos? ¿Hay algún remedio herbario o tratamiento natural que se recomiende para la salud de los riñones? Sí, buena pregunta. Tengo capacitación en medicina y creo en datos científicos y en evidencia empírica que se comprueba con procesos científicos rigurosos. Así que, hablando como sábelo todo, las investigaciones tienen que comprobar que proporcionan un beneficio. Cuando los medicamentos de las compañías farmacéuticas se someten a pruebas, pasan por procesos muy rigurosos, por eso sabemos que funcionan. Y sin embargo, algunas veces, unos pocos años después, veo que esta medicina que yo recetaba se retira del mercado. No digo que esto sea perfecto, pero estos medicamentos herbarios no están regulados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, de manera que nunca se sabe lo que son. Les recomiendo precaución. No estoy en contra de algunos tés, como el té verde, algunos remedios naturales como la cúrcuma, esta clase de productos para propósitos de salud general, pero hasta este momento no se ha comprobado que ningún remedio herbario enlentezca el daño a los riñones o que mejore la salud de los riñones. Esto se debe a que no se han hecho estudios grandes sobre ellos, pero debe hablar con su médico sobre cualquier medicamento herbario que esté tomando o que quiera tomar. Hay algo que se llama aceite de serpiente, un término muy viejo y se dice que cura todas las enfermedades, que le curará el hígado, y ha existido por siglos. Yo evitaría el aceite de serpiente, y en nuestra época actual creo que estos son los remedios herbales cúralo todo que dicen que ayudan a los riñones. Gracias. Otra pregunta. En los últimos 6 meses, mi tasa de filtración glomerular bajó de 62 a 57. Las pruebas de laboratorio se hicieron con base en un rango estándar mayor o igual a 60. ¿Es este el rango que usan todos los laboratorios? Sí, más de 60. No hablé de las etapas de la enfermedad renal crónica y otras cosas, pero más de 60 es como el límite. Después de eso, muchos laboratorios ni se preocupan por calcular, porque si tiene más de 60, por lo general no hay que preocuparse. Si tiene 75, significa que su tasa de filtración glomerular es de 75, lo que quiere decir que sus riñones están funcionando bastante bien, particularmente en pacientes que tienen más de 60 años de edad. Hay muchos 60 en medicina, así que 60 es el límite. No me preocuparía mucho si su tasa de filtración glomerular baja a menos de 60 en una medición. Lo que haría es ver la tendencia. Por ejemplo, si su tasa de filtración glomerular es 58 y a los 6 meses es 56 y el siguiente mes es 57, esto es muy estable. Es menos de 60, pero no ha cambiado. Tiene proteína en orina, está controlada su presión arterial, toma medicamentos que pueden afectar esto. Es importante no ver un solo valor y es muy importante no siempre ver estos rangos porque los rangos son para que los médicos los interpreten. Sé que ahora los pacientes reciben sus resultados de laboratorio en línea, pero muchas veces se encuentran una flecha roja. ¡Ay Dios! ¿Qué significa? Y les digo, está ligeramente fuera del rango y ni siquiera es algo importante.
Así que tenga cuidado cuando trate de interpretar estos valores, pero 60 es el límite general de todos los resultados de laboratorio, y la creatinina se usa para calcular su tasa de filtración glomerular y es una ecuación universal, pero no se conoce mucho en el número absoluto. Gracias. Otra pregunta. Muchos pacientes con enfermedad renal crítica tienen problemas de dolor crónico. ¿Qué pueden tomar para controlar el dolor aparte de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos u opiáceos que no parecen ser buenas opciones? Exactamente. Esta es una pregunta difícil. No soy especialista en dolor, pero siempre me hacen esta pregunta porque les digo que no pueden tomar ibuprofeno. Y dicen, entonces, ¿qué voy a tomar, doctor? ¿Tengo que aguantarme? Y les digo, no, sé que debe tomar algo. El Tylenol es bueno en algunas dosis, pero con frecuencia no funciona y lo entiendo. Si tiene osteoartritis y si tiene enfermedad degenerativa en la que su cartílago está solo desgastado, con frecuencia el Tylenol ayuda. Pero en las afecciones que causan mucha inflamación, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos son particularmente eficaces. Pero no puede usar estos, por ejemplo el Naproxen, y tampoco puede usar Celebrex, o sea Celecoxib, ni Movic. Cualquiera de estos medicamentos de venta con receta son lo mismo, pueden causar problemas. Creo que las terapias locales pueden ser bastante eficaces. Hay medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que se pueden frotar, como gel de diclofenaco o Voltaren. Es el único gel que conozco. Es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, pero se lo puede frotar directamente donde le duele. Se absorbe localmente y puede ayudar a aliviar un dolor agudo. También puede recibir inyecciones si tiene una articulación realmente mala que le duele. Y puede recibir inyecciones de cortisona, cosas así. Así que la terapia local. Y también lidocaína, los parches de Lidoderm ya se venden sin receta. Lidocaína para el dolor lumbar. Algunas veces estos son bastante eficaces y no van a causar problemas porque se aplican localmente. Ingresan directamente en el tejido donde se usan y no ingresan mucho en el torrente sanguíneo. Los opiáceos, lamentablemente, son una epidemia. Yo personalmente no receto ningún opiáceo. Si alguien me pide uno, ni siquiera puedo recetarlo, pero lo refiero a su médico de atención primaria o a su especialista en dolor. Hay algunos opiáceos que no tienen propiedades adictivas, como el tramadol, que con frecuencia se usan en primer lugar. Algunas veces los opiáceos son muy eficaces para el dolor agudo, pero les recomiendo mucho cuidado con el uso de opiáceos para el dolor crónico debido a su potencial adictivo. Frecuentemente les digo que si el dolor es tan intenso que no pueden funcionar, deben ver a un especialista en dolor. Pero como dije, la terapia local, las inyecciones y el acetaminofeno o Tylenol pueden ser eficaces en algunos casos. Bien, Dr. Chen. Tenemos muchas preguntas realmente interesantes, pero no mucho tiempo. Le haré un par de preguntas más. Si le podemos pedir que conteste alguna de estas preguntas y luego publicamos las respuestas en línea, ¿le parecería bien? Seguro, por supuesto. Excelente. Así que le voy a hacer un par de preguntas más en el tiempo que nos queda. ¿Causan daño a los riñones los cálculos renales? Los cálculos renales con frecuencia no causan un daño permanente, pero si un cálculo renal le causa un bloqueo, puede sufrir una lesión debido a lo que llamamos obstrucción. Con frecuencia se pueden presentar síntomas de un cálculo renal y usted se preocupa y ellos se dan cuenta. Un bloqueo prolongado debido a un cálculo renal que no se mueve podría causar lesiones en los riñones. Pero los cálculos renales por sí mismos, por lo general, no causan lesiones permanentes. Sin embargo, hay situaciones en las que un depósito de calcio o algo así, aparte de la producción usual de cálculos renales, puede causar lesiones. Lo bueno es que los nefrólogos también somos expertos en cálculos renales y en su formación. No somos cirujanos, no podemos extraerlos, pero sabemos lo que los causa. Y si usted recurrentemente tiene cálculos renales, con frecuencia un nefrólogo le puede ayudar determinando la causa de su formación y la manera de prevenirlos, porque sabemos lo dolorosos que pueden ser. Además, hay ciertas situaciones en las que algunas sustancias químicas, como el ácido úrico y el fosfato de calcio, se pueden acumular y de hecho pueden causar lesiones renales leves.
pero en general diría que la respuesta es no realmente. Bien, voy a combinar un par de preguntas. Tenemos tiempo para esta y tal vez otra más. ¿Puede aumentar la tasa de filtración glomerular estimada? ¿Y por qué esta fluctúa? Buena pregunta. Su tasa de filtración glomerular estimada, por esto digo que vemos la tendencia. La tasa de filtración glomerular estimada puede fluctuar bastante. Puede fluctuar hasta de una hora a otra. He visto los resultados de pruebas de laboratorio que se hacen accidentalmente el mismo día, o a un paciente le hacen una prueba para un médico y luego otro médico necesita la misma prueba y se le olvida que ya se hizo. De manera que hacen las dos el mismo día y los resultados son diferentes. Ahora, la tasa de filtración glomerular estimada se calcula con base en la creatinina, y la creatinina puede variar con muchos factores diferentes. Básicamente, el músculo produce la creatinina. Todas las personas la producen, pero el hombre produce más que las mujeres. Por ello, los cálculos varían entre hombres y mujeres, porque por lo general los hombres tienen más masa muscular que las mujeres. Además, ese nivel puede fluctuar, y con frecuencia esto se podría deber a los efectos de los medicamentos y al grado de hidratación de la persona. Algunas veces, cuando veo una gran reducción de la tasa de filtración glomerular estimada, digo, ¿sabe qué? Creo que es porque está tomando Lasix y usted particularmente está un poco más deshidratado. Ha bajado 2 libras. Usualmente usted tiene un poco hinchados los tobillos, pero no ahora, y su presión arterial es un poco baja. Probablemente está deshidratado y por eso su tasa de filtración glomerular estimada es baja. Haremos la medición otra vez, una vez que beba un poco más de agua, o tal vez suspenderemos el diurético. Por esto, algunas veces hay fluctuaciones. La mayoría de las veces es lo que llamamos hemodinámica. Algunas veces pueden ser los medicamentos, pero recuerde esto, observamos la tendencia, observamos la gráfica. No es algo bueno basarse en un solo punto de tiempo, pero en general, la tasa de filtración glomerular estimada, si es estable o es baja, por lo general no aumenta permanentemente. Bien, Dr. Chen, la última pregunta. ¿Cubre Medicare la terapia nutricional médica para la enfermedad renal crónica? ¿Refiere usted a sus pacientes a un dietista? Sí, es una buena pregunta. Sabe que nuestros recursos en términos de dietistas renales son muy limitados. De hecho, en mi comunidad no hay ni un solo dietista renal. Las referencias a dietistas tienen cobertura. Sin embargo, frecuentemente, como lo dije antes, muchas de las recomendaciones dietéticas generales se basan en el hecho de si usted tiene diabetes o hipertensión, o sea, alta presión arterial. Hay dietistas comunitarios a los que refiero a mis pacientes y frecuentemente están cubiertos por Medicare. Tal vez tenga que compartir el costo. Depende de si tiene un seguro secundario y de otras cosas. Frecuentemente Medicare cubre un 80% de su consulta, pero una consulta a un dietista no es muy cara. Podría tener que pagar muy poco por su cuenta, pero algunas veces es importante que usted vuelva a ver al dietista. Si tengo pacientes con enfermedad renal crónica en etapa muy final y tienen que restringir su ingesta de fosfato, fósforo, potasio y otros elementos, los refiero al dietista de nuestra unidad de diálisis, lo cual no les cuesta nada. Pero si me preocupa que no entiendan la información que yo les puedo dar, los refiero y se los atiende sin costo alguno. Esta es mi práctica, porque no tengo tiempo ni los recursos para revisar todas las restricciones dietéticas durante la consulta, pero estos son casos raros. Para contestar su pregunta, los recursos de la comunidad son bastante limitados, pero si se lo refiere a un dietista especialista en diabetes o a un dietista para reducir el sodio y la hipertensión, por lo general, las recomendaciones que dan también funcionan para los pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias, Dr. Chen. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Les recordamos que publicaremos el seminario en nuestro sitio web con las diapositivas y abordaremos todas estas y otras excelentes preguntas que no tuvimos tiempo de contestar. Muchas gracias otra vez, Dr. Chen, por dirigir un excelente seminario.